venir participar esta tarde. Mi nombre es Fernando Espíritu, yo soy profesor de posgrado de la UCAP, soy director de la maestría de administración de la Universidad Católica y soy coordinador de investigación de posgrado de la universidad. Esta es, creo que la quinta videoconferencia de una serie de trabajos de grado que estamos desarrollando desde hace aproximadamente mes y medio, y que tiene un objetivo muy específico, y es ayudarlos a ustedes, ¿verdad? En el caso de los que están haciendo trabajo de grado, que culminen. Mostrarles que la cosa no es tan complicada, que bueno, que hace falta un poquito de disciplina, y estamos en la universidad a la orden para ayudarlos en todo lo que quieran. Después, obviamente, les doy la gracia por su asistencia, y sobre todo les doy las gracias por su disposición a terminar la tesis de grado. Me imagino muchos de ustedes están en esa tarea, ¿verdad? Y su presencia en esta tarde tiene como objetivo a aprender algo o escuchar algunos consejos para terminar. De manera pues que los felicito por eso, y esperamos pues que esta serie de videoconferencias les sirvan para culminar con éxito la redacción y la elaboración de su tesis o trabajo de grado. Bueno, el objetivo de esta, voy a poner la presentación. El objetivo de esta presentación es conversar sobre los pasos iniciales en la elaboración de un trabajo de grado. Es decir, el área, las preguntas y la hipótesis de investigación. En otras palabras, lo que queremos conversar es sobre el problema y las respuestas a los problemas, su problema de investigación y las respuestas a esos problemas. Y aquí encontramos la semilla a partir del cual surgirá ese árbol que es el trabajo de grado. Entonces, debo dejar en claro desde el principio que hablaré como investigador en ciencias sociales, no como experto en metodología. Soy un investigador en el área de economía y ciencias políticas, y por supuesto el área no soy experto en esa área metodológica. Esto, por supuesto, puede causar algunos problemas de definición o de comunicación, porque tal vez el lenguaje que voy a utilizar no sea el mismo en cuanto al uso de los términos. Pues. Entonces, de manera pues que si utilizo algunas definiciones que no necesariamente calzan con lo que ustedes piensan, bueno, espero me entiendan. Tampoco pienso hablar de temas epistemológicos, ¿verdad?, que son desarrollados en otras teleconferencias de esta serie. La semana pasada tuvimos al profesor Da Silva, que habló de ciencia y pseudociencia, ¿verdad? Y tendremos otras en el futuro sobre ese tema particular. Yo, en este caso, voy a hablar, si me permiten la expresión, de la generación de conocimiento en sí mismo, sin referirme al método a partir del cual se genera este conocimiento, que es lo que normalmente se llama como epistemología. Igualmente, les digo que en esta conversación nos moveremos en los alrededores de los trabajos de maestría hacia abajo, o aunque tal vez alguna de las ideas que aquí se expresen puede ser aplicado a las tesis de doctorado. Espero que sea así. En todo caso, siempre tengo en mente a los trabajos de grado, de maestría, de especialización, pero por supuesto mi idea es que inclusive las ideas puedan generalizarse y que les sirva inclusive a los trabajos y a las tesis de grado, a los trabajos de grado de pregrado. Permítanme iniciar con un atajo, ¿no?, en relación con el tema que vamos a desarrollar esta tarde. Bueno, el problema, las preguntas de investigación y la hipótesis es lo que se coloca en el abstract de su trabajo. ¿Okay? Y digo un atajo porque eso me permite resumir, hacer una síntesis brutal de lo que vamos a ver esta tarde. Si ustedes son capaces de expresar en pocas palabras lo que es el objetivo, las preguntas de investigación, inclusive su hipótesis, entonces a mi manera de ver ya tienen lo más importante, ya han iniciado el camino, tienen una de las cosas más importantes en este camino, que es la redacción de su tesis de grado. A mí, en lo particular, me parece que esa pastillita, el lograr expresar con rapidez esa pastillita es una de las cosas más importantes en la redacción de un trabajo de grado, y más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar sobre esto propiamente, hacer un pequeño ejercicio sobre el abstract y lo que es la tesis de grado.
Muy bien, la primera pregunta que quiero hacer es muy sencilla. Bueno, ¿para qué sirve un trabajo de grado? Siempre es bueno ubicarse en el tema, en este tema, dar sentido al trabajo y darle sentido a toda la energía que estamos gastando en el trabajo de grado, ¿no? ¿Para qué sirve un trabajo de grado? Bueno, como pueden ver allí, el trabajo de grado es básicamente el cierre de un ciclo de formación, ¿verdad? Que requiere alto contenido de investigación. Esto es propio, por ejemplo, de las maestrías y los doctorados. Implica poner en práctica las herramientas de análisis que aprendieron durante los cursos y materializarlos en un trabajo concreto. Entonces, por eso es que hablo de una síntesis, del cierre de un ciclo de formación profesional. Implica, es decir, es una herramienta de productividad. El trabajo de grado es una herramienta de productividad porque sirve ante todo para coordinar ideas independientemente del tema, como decía el señor Humberto Eco. Siempre me ha llamado la atención esta expresión de Eco. Decía, la herramienta del trabajo de grado nos sirve ante todo para coordinar ideas independientemente del tema. Entonces, es una herramienta de productividad personal, porque ciertamente no importa lo que hagamos, no importa en qué área de trabajo nos desenvolvamos, profesionalmente, académicamente, etcétera, lo que estamos haciendo es coordinar ideas, especialmente en esta economía de los servicios en la cual vivimos, coordinar ideas. Entonces, lo que siempre digo a los estudiantes en los cursos es precisamente que el trabajo de grado tiene que ser tomado en serio porque es una herramienta de productividad donde vamos a aplicar una serie de cosas en las cuales vamos a estar haciendo durante el resto de nuestra vida. El trabajo de grado es básicamente un proceso de acumulación de información, es el procesamiento de esa información, el surgimiento de las ideas y sobre todo la respuesta a problemas relevantes. Por lo tanto, la función básica de un trabajo de grado es la de agregar valor al pool de conocimiento de la sociedad, al conocimiento colectivo que tiene la sociedad. Y si de paso nos sirve para obtener un certificado de educación superior, bueno, mucho mejor. Pero en teoría, ¿verdad? El trabajo de grado es simplemente una gotica en ese mar de conocimiento que tiene la sociedad y en el cual nosotros estamos contribuyendo. De manera pues que yo siempre le digo a los estudiantes, no piensen que esto es tiempo perdido, no lo vean como un requisito, porque es un error muy grave. ¿No? Todo lo contrario, la tesis de grado tiene una utilidad muy grande, especialmente cuando pasamos al terreno profesional. Si el objetivo de la tesis es agregar valor, crear conocimiento, entonces, oye, no hay nada peor que esas tesis que yo llamo variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Es decir, aquellas tesis que normalmente siempre repiten los mismos temas y los mismos argumentos. Yo no digo aquí que el estudio de un tema no puede ser repetido en muchas tesis, no, todo lo contrario, tú le puedes dar a las tesis distintas perspectivas, puedes abordar un problema de distintas perspectivas, pero a mí lo que no me gusta de las tesis que digamos variaciones sobre el mismo tema es simplemente que, bueno, dicen lo mismo, siempre analizan los mismos temas y terminan diciendo siempre lo mismo. Entonces, tenemos que escapar de eso, ¿verdad? Para agregar valor al pool de conocimiento de la sociedad. La otra pregunta es, ¿conocimiento para qué? ¿No? ¿Conocimiento para qué? Bueno, y cada quien puede tener preguntas específicas en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán, bueno, conocimiento para crear bienes y servicios, conocimiento para aumentar el poder político del país. Yo siempre digo que, al menos mi criterio personal, es que el conocimiento tiene un objetivo muy concreto y es para mejorar la toma de decisiones públicas y privadas. Entonces, a los políticos que toman decisiones de carácter general, ¿verdad? El conocimiento es fundamental para que esas decisiones sean de calidad. Y, por supuesto, también a las decisiones individuales. Las decisiones individuales que tomamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en el devenir cotidiano de nuestra vida. Entonces, si hay conocimiento, bueno, precisamente eso mejora tremendamente la calidad de la toma de decisión. Entonces, bueno, vamos a continuación a ver un resumen
bastante apretado de lo que son los componentes básicos de un trabajo de grado, o que también podrían ser los componentes básicos de un trabajo de investigación. Entonces, en términos muy generales, apretada síntesis, podemos decir que un trabajo de grado o un proyecto de investigación se completa. El problema es que básicamente es una situación que normalmente se observa y se discute, ¿no? El problema busca explicar el tema, el área, busca explicar comportamientos, por ejemplo, individuales o colectivos, o acontecimientos y situaciones. ¿Ok? Entonces, el problema no necesariamente es algo visible, no es necesariamente algo visible, sino también puede ser problemas ocultos o latentes, acción colectiva, cambio climático, problemas de descontento popular, problemas de depresión, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, la idea es que el problema tenga una significación importante para la sociedad o que tenga algún tipo de utilidad. Es decir, el problema debería ser relevante, y mientras el problema es más relevante, pues obviamente mayor mérito tiene para ser objeto de un proyecto de investigación. Aquí quiero decirlo desde el principio, los problemas, no hay un criterio universal para determinar la relevancia de un problema. A veces lo que es relevante para ti no necesariamente es relevante para mí, viceversa, pero la relevancia en todo caso tiene que ver con criterios como, por ejemplo, que afecte a muchas personas, que sea visible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí siempre en las tesis siempre hay ese problema con los tutores, ¿no? A veces el tutor tiene unas preferencias, tiene unos consejos, etcétera. A veces el estudiante no las comparte, entonces no se ponen de acuerdo. Algunos quieren privilegiar unos aspectos, pero bueno, eso es normal en el desarrollo de un trabajo de grado, porque, repito, la relevancia es un tema muy relativo, sobre el cual no hay un criterio universal de aceptación. Pero en todo caso, lo recomendable es que aquel que esté estudiando y realizando una investigación hable sobre un tema relevante y sobre todo que sea capaz de expresar, describir y convencer al lector, ¿verdad?, sobre la relevancia de su tema. En tercer lugar, hay unas preguntas de investigación, ¿verdad? Las preguntas de investigación sobre el problema que está analizando el estudiante, el autor, vamos a llamarlo así. Los problemas de investigación se derivan de la problemática que se intenta estudiar. Normalmente la pregunta de investigación implica la relación entre dos o más variables. ¿Ok? Relación entre dos o más variables. Dada una situación en particular, un problema, una situación, etcétera, etcétera, bueno, uno se pregunta cuáles son los factores que tienen incidencia en la misma. ¿Cuáles son los factores que eventualmente están causando ese problema o ese tema que queremos investigar? Entonces nos decimos, bueno, si el problema es que está aumentando la pobreza en el país, entonces, bueno, nos preguntamos la incidencia que en el aumento de la pobreza en el país está teniendo, qué sé yo, la política económica, la apertura comercial, la política monetaria. Si hay un problema de productividad en las empresas, entonces nos preguntamos, bueno, ¿acaso la productividad de una empresa de la formación de sus trabajadores? Entonces, normalmente lo que estamos haciendo es tratando de vincular dos variables, ¿verdad? Dos variables sobre una problemática específica y haciendo preguntas muy concretas. Lo normal es que las respuestas a esas preguntas puedan generar una hipótesis. Y aquí surge el tema de la hipótesis. Fíjese, a veces a mí yo no me siento cómodo hablando de la hipótesis por una razón muy sencilla. Es decir, cuando uno habla de una hipótesis, uno tiene que estar muy, muy seguro de que las dos variables están relacionadas, de que X está causando Y, ¿no? Si yo soy, de hecho, de eso se trata, pues yo voy a tratar de demostrar esa hipótesis o la vinculación de esas variables. Y bueno, lo ideal es que yo logre demostrar con mucha sinceridad o con certeza que esas dos variables están relacionadas para causar un problema. Y les digo que a veces no me siento cómodo porque en ciencias sociales, al menos en el panorama en el cual uno se mueve,
lo normal es que no existe esa certidumbre, ¿no? En ciencias sociales son tantos los variables intervinientes, es tanta la incertidumbre, son tanto las cuestiones en juego, ¿verdad? Que a veces a uno le es muy difícil decir con total certeza que dos variables están ciertamente relacionadas. Recuerden que cuando uno hace un trabajo de grado, uno lo que hace es aportar evidencia, ¿verdad? Uno aporta evidencia y normalmente no se resuelve definitivamente un problema. Eso no es lo que normalmente se hace. No se resuelve un problema. No escribimos en piedra y demostramos para siempre o resolvemos para siempre un problema. Lo que hacemos al menos es aportar evidencia en función de nuestra hipótesis y de las preguntas de investigación, por el simple hecho de que en ciencias sociales, por ejemplo, la incertidumbre es muy grande, el nivel de información es muy alto para procesar y por lo tanto no llegamos a respuestas últimas y definitivas. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de estas cosas, lo que decía Alfred Marshall, el padre de la economía moderna, ¿no? En un libro publicado a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Él decía, cuando discutía estos temas, ¿verdad? Del método científico y del carácter científico de la economía, etcétera, él ponía el ejemplo de las ciencias del clima, ¿no? Así las llamaba, a finales del siglo XIX. Las ciencias del clima, hoy llamamos, no sé cómo es eso, climatología, etcétera, etcétera. Pero él decía que para ese momento, bueno, las ciencias del clima han avanzado mucho, ¿no? Hay un ejercicio inductivo en el cual la observación ha llegado a determinar patrones sobre la conducta del clima, cuándo va a haber un huracán, cuándo va a llover, etcétera, etcétera. Imagínense, ya lo decía a finales del siglo XIX, imagínense lo que tenemos hoy con los satélites y todo esto, ¿no? Pero lo que él decía entonces, bueno, a pesar de que ha avanzado mucho la ciencia del clima, la capacidad de predecir, ¿verdad?, de los estudiosos o científicos del clima es reducido. Y él decía que esto se debe a que son tantos los patrones, los factores que intervienen para generar un hecho climático que basta con que haya una pequeña variación de alguno de ellos para que no se produzca y para que la predicción no sea certera, ¿verdad? Porque hay demasiado, a pesar de que se ha avanzado en el estudio, pues hay demasiadas variables que no necesariamente se dominan en su totalidad. Entonces, imagínense ustedes lo que ocurre con las ciencias sociales, ¿verdad? Con la psicología, con la ciencia política, con la economía, etcétera, donde el nivel de información es tan grande, el azar, ¿verdad?, tiene mucho implicación en el desarrollo de los procesos sociales. Además, el hombre puede cambiar a voluntad su propio destino en algunos casos, que imagínense lo que implica hacer entonces predicción en materia social. Porque siempre digo que cuando uno hace un trabajo de grado o una tesis, uno en realidad lo que está aportando es evidencia. Uno no está resolviendo de una vez para todas un problema o un problema de investigación. Pero bueno, les pongo les doy ese tip, les doy ese dato, porque cuando uno establece las hipótesis, pues es muy posible que el ego, ¿verdad?, aflore, y pensemos que hemos solucionado el problema de una vez y por todas. Hemos demostrado de forma ineluctable o de forma clara la hipótesis, entonces nos echamos una gran decepción en el jurado, en la defensa, ¿verdad?, cuando los profesores entonces aportan evidencia en contra. Pero bueno, tengan eso en mente allí. Muy bien, entonces bueno, hemos dicho, el problema de investigación y la hipótesis en términos generales implica la unión entre uno o más variables, ¿verdad?, para explicar un problema. Por supuesto, el vínculo que une a una o dos variables es la teoría. Y aquí es donde entra el tema de la teoría. Cómo de toda esa gran cantidad de variables que intervienen en el problema que estoy analizando, cualquiera que este sea, bueno, ¿cuál es el criterio para escoger las dos o tres variables y vincularlas, ¿no? Bueno, la teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría básicamente es el estado del conocimiento sobre la materia, ¿no? Es el conocimiento acumulado que da soporte a la investigación. ¿Okay? Por eso es que cuando uno habla de un tema, uno tiene que conocerlo, uno tiene que leer, uno tiene que investigar, uno tiene que preguntar,
uno tiene que reflexionar mucho sobre un tema. Porque un conocimiento reducido sobre el mismo, pues lo que va a hacer es que escojamos las variables que no son las más adecuadas para explicar el problema. Eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, el tema de la teoría es fundamental. La teoría está a nuestro servicio y no al contrario. Entonces, repito, para escoger los factores o las variables que tienen incidencia en un problema, el cemento que los une es la buena teoría. Y por lo tanto, para iniciar un buen trabajo de investigación, no hay nada mejor que una buena teoría. Fíjense que cuando estamos, cuando hablamos por ejemplo, de maestrías, a veces la maestría tiene mucha investigación, ¿no? Por supuesto la especialización también, pero las maestrías tienen mucha investigación, ¿no? Entonces, y normalmente, bueno, la investigación, el marco teórico o la teoría sobre el tema que se utiliza para un problema en particular, a veces es suficiente, ¿no? Cuando hacemos una maestría, se nos exige hacer un esfuerzo de investigación suficiente, ¿verdad? Un esfuerzo de investigación, pero hasta ahí llegamos, pues. O sea, cuando vamos a un doctorado, entonces ya se nos obliga y estamos en la obligación de hacer un aporte muy particular. Entonces, la diferencia normalmente de una tesis de maestría y una tesis de doctorado es precisamente que en el doctorado se nos obliga a hacer un aporte. Tenemos que hacer un aporte. En la maestría, en términos muy formales, a veces es suficiente la teoría o el estado de la materia en ese momento y con eso podemos hacer nuestra investigación, es decir, comprobar o demostrar la relación entre las variables. Entonces, aquí pero en todo caso, bueno, no estoy diciendo que una tesis de maestría no amplíe el conocimiento sobre el tema, no quiero decir eso, lo que quiero decir es que a efectos formales, ¿verdad? A efectos formales lo que diferencia una maestría de una tesis de doctorado es que la tesis de doctorado tiene como obligación ampliar el marco teórico, ampliar la teoría sobre el problema de investigación. Al menos eso en términos formales, ¿verdad? En la realidad las cosas son un poco distintas. Y después está la metodología. La metodología, a efectos de lo que estamos conversando en esta tarde, no es más como la forma como se procesa la información acumulada y las herramientas que sirven para demostrar la hipótesis. ¿Okay? Entonces, la metodología es una forma un procedimiento muy particular sometido a determinadas reglas y con determinadas técnicas o herramientas de análisis que yo voy a utilizar para responder a mis preguntas de investigación y demostrar mi hipótesis. En este tema surge el problema de los casos, ¿no? Que yo lo veo muy frecuentemente en las tesis que pasan por mis manos. Muchas veces pensamos que basta con hacer un estudio de casos para tener un buen trabajo de grado. Y bueno, eso puede ser así, pues. Pero lo formal, lo normal, lo deseable es que el caso de estudio esté en consonancia o esté en el marco de una teoría más general. ¿Okay? El estudio de casos es una metodología muy importante para generar teoría, pero en sí misma no es suficiente. El estudio de casos, los casos son útiles en la medida que del mismo se puedan generalizar lecciones, que yo pueda tratar de generalizar algún rasgo que he observado en el estudio del caso, determinar, por ejemplo, patrones, que es lo que hago cuando hago, por ejemplo, estudios de casos comparados, o aportar evidencia que me soporte la teoría. Pero en todo caso, el caso como tal, el estudio de caso no me sustituye a la teoría. De manera pues que en una tesis de maestría y en un trabajo de grado de maestría y en una tesis de doctorado, es necesario que haya un background, haya un soporte teórico importante en el cual ubicar al caso. Lo normal es que el caso esté en función de la teoría, que el caso aporte evidencia para verificar o apoyar lo que dice la teoría o refutar. Entonces, por ello, lo veo yo en la universidad todo el tiempo, ¿no? Que se piensa que los casos de estudio son suficientes. Y efectivamente es una metodología importante, es una técnica de investigación importante, es inductiva, porque tú vas a la realidad, vas al caso, pero no es suficiente. El caso tiene que estar siempre marcado en una teoría robusta,
¿verdad? A la cual aporta soporte o a la cual intenta refutar. Entonces, recuerden eso cuando estén escribiendo su tesis, bueno, que no es suficiente, al menos yo no lo veo así, no es suficiente con la elaboración del caso. Pero bueno, en todo caso, sobre el marco teórico y la metodología, no quiero, tenemos videoconferencias que se van a dedicar específicamente a eso y les pido que estén pendientes para cuando le toque la oportunidad a los profesores que van a desarrollar este. Ok, pero yo creo que la mejor manera de entender lo que es el problema, las preguntas de investigación y la hipótesis es a través y por medio de ejemplos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los temas, cuáles son los issues, los problemas sobre los cuales trabajan los investigadores y sobre los cuales se hacen tesis de grado y trabajos y tesis de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, aquí les doy una muestra de temas y tópicos que son objeto de investigación. Fíjense que en el fondo, lo que estamos hablando es de relación entre variables. ¿Okay? Normalmente un proyecto de investigación se genera y busca explicar la relación entre variables muy particulares. Me disculpa si hay algún profesional aquí que no entre en estas áreas, pero en todo caso estas son las que yo más veo cuando uno ve los papers, el tipo de paper que uno lee. Entonces, bueno, ya les dije, apertura comercial y pobreza, ¿no? Crecimiento económico e instituciones, que está muy de moda. ¿Cuál es el efecto de las instituciones sobre el crecimiento económico? Antes se decía, por ejemplo, que el crecimiento económico era objeto o materia exclusivamente de la inversión, de la educación, inclusive de la geografía, de la inversión en bienes y equipos, y pare usted de contar. Últimamente se ha puesto de moda el estudiar, como esos factores no son suficientes, la investigación ha demostrado que no es suficiente para explicar el crecimiento económico. Bueno, la teoría del crecimiento económico se ha expandido y ahí tienen ustedes instituciones. ¿Qué son las instituciones? Bueno, las reglas de juego políticas de una sociedad. Entonces, son necesarios, les recomiendo el libro de Asimov y Robinson, por ejemplo, ¿por qué fracasan las naciones? Entonces, ellos dicen, bueno, que el problema es de instituciones. Entonces, claro, entonces lo que vemos aquí es que la teoría del crecimiento económico se ha expandido, ¿verdad? Porque se han añadido nuevas variables. La participación electoral, el ingreso y las elecciones. Es decir, bueno, el tema de la participación, ¿quiénes votan, no? Que es un tema en ciencia política muy conocido y que ha sido objeto de estudio. Entonces, se dice, ¿votan acaso los de mayor ingreso o los de mayor educación? ¿No? Entonces, bueno, resulta que la cosa no es tan así. Resulta que las personas de menor educación y de menor ingreso también votan y a veces lo hacen en mayor proporción que las personas de mayor ingreso y mayor educación. Bueno, ¿cómo estudiamos eso? ¿Qué es lo que está pasando allí? En un tema de compensación y productividad laboral, un estudio que nos diga, por ejemplo, aquellas empresas, la compensación en términos generales, no soy experto en el tema, me disculpan si no hablo con propiedad de esto, pero bueno, ¿qué tipo de compensación es la que implica o la que lleva una mayor productividad laboral? Esto podría ser un estudio, por ejemplo, inductivo, habría que hacer encuestas, habría que echar muchos números. El estado social y la homogeneidad cultural y racial. En la literatura últimamente se ha hablado mucho de esto. Dice, bueno, aquellos estados o aquellos países que son más culturalmente homogéneos desde el punto de vista étnico inclusive, son aquellos, en los países que son muy homogéneos desde el punto de vista étnico, pues el estado social, ¿verdad? Parece que es más eficiente. Parece que la gente está más dada a apoyar, pagar impuestos para compensar a las personas más pobres en aquellos países donde hay mayor homogeneidad social, racial e inclusive económica. Entonces, en aquellos países que son cultural y racialmente mucho más diversos, entonces parece que el estado social no tiene tanto éxito. Bueno, eso es cuestión de números, eso es cuestión de teoría. Crecimiento y geografía, ¿no? Que es una corriente en la teoría del desarrollo económico que dice, bueno, que la geografía puede tener un impacto muy importante en el crecimiento, ¿verdad? Aquellos países que tienen salidas al mar y países que no tienen salida al mar, ¿cómo va la cosa, no? Aquellos países que solo tienen, por ejemplo, recursos naturales o que no pueden vivir de la agricultura contra aquellos países ricos. Bueno, esto es un tema bien interesante y muy diverso, lo cual no voy a tratar aquí.
la organización de la firma de la innovación. Es decir, cómo se organizan internamente aquellas firmas que son más innovadoras, ¿no? ¿Acaso son firmas, por ejemplo, muy verticales o son firmas mucho más planas? ¿Cómo es el tipo de empresa en esta nueva sociedad del conocimiento o economía del conocimiento que tenemos con relación a la innovación? Es el mismo esquema de la economía manufacturera, industrial de hace 50 o 60 años, ¿verdad? ¿Cómo se da eso, no? Un tema apasionante realmente. El rendimiento escolar y los métodos de enseñanza. Es decir, un estudio muy empírico, por cierto, que debe tener una teoría muy firme por detrás, pero es decir, ¿cuáles son aquellos métodos de enseñanza que garantizan un mayor rendimiento escolar? ¿No? Aquellos basados en la memoria, qué sé yo, en los análisis, qué sé yo, no soy experto en el tema. Los factores de la inflación, una discusión muy interesante en los últimos años, especialmente en el nuestro, ¿verdad? Bueno, la hiperinflación venezolana es un problema monetario, es un problema de aumento de la base monetaria exclusivamente. Hay gente que dice que no, hay gente que se trae, por ejemplo, lo que llaman los factores estructurales, ¿no? Que no tienen nada que ver con el aumento de la base monetaria. Bueno, ahí hay una discusión muy interesante que muchos pensamos que estaba superada, pero resulta que se está metiendo nuevamente por la ventana, ¿no? Tal vez por razones políticas. Entonces, ¿cuál es mi interés en mostrarle a ustedes esta lista de temas? Bueno, que normalmente las tesis, los trabajos de grado y las tesis se mueven en los alrededores de... Podemos tener, por ejemplo, tesis de maestría o de doctorado muy teóricas que hacen reflexiones sobre temas mucho más complejos, ¿verdad? Que bordean la especulación filosófica o que tienen que ver con la historia, que tratan de analizar el desarrollo de un país a lo largo de muchos años, ¿verdad? Tienen tienen un nivel de complejidad y un nivel, no sé, tal vez de enfoque muy distintos a esto que les acabo de enseñar. Pero en el fondo, lo que estamos tratando, lo que se trata con un trabajo de grado es, bueno, vincular por medio de la teoría algunos tipos de factores, variables que explican unos problemas. Espero pues que esta lámina sea de utilidad y que inspire a algunos de ustedes a continuar con su tesis, con sus trabajos de grado. Pues ustedes, hay un tema hay un experimento que yo siempre hago en clases, ¿no? Especialmente estudiantes de posgrado, que es hablar del abstract, ¿no? Cuando uno está hablando al principio de las clases con los estudiantes sobre la idea, vamos a llamarlo así, la idea, a mí me gusta decirle, mira, la idea tiene que ser capaz, tú tienes que ser capaz de expresar el tema, ¿verdad? El objetivo, la síntesis de tu trabajo en muy pocas palabras. Entonces siempre digo, bueno, cuando tu abuelito te pregunta, bueno, ¿sobre qué es tu tesis? Bueno, tú tienes que ser capaz de expresar rápidamente cuál es el objetivo y cuál es la metodología y cuál es la hipótesis de tu trabajo de grado, ¿no? Porque uno le preguntan siempre por todas partes, bueno, ¿sobre qué estás haciendo la tesis y tal? ¿No? Si uno puede explicar rápidamente de qué se trata, bueno, ya tiene un terreno ganado tremendamente. Y yo me disculpan, esta tesis se ve horrible, ¿verdad? Esta lámina, perdón, se ve así como muy pesada, pero aquí lo que me puse a hacer es simplemente tomar los abstracts de papers, no de libros, de papers, que son a mi manera de ver lo más parecido a una tesis y a un trabajo de grado, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, en estos abstracts, los autores son capaces de muy rápidamente expresar el problema y los objetivos de la investigación. Entonces, por ejemplo, veamos esto que tenemos aquí, que son papers, muchos de ellos muy famosos, de escritores e investigadores muy conocidos, y que, bueno, cuando empiezan el paper, te dicen desde el principio de qué se trata el trabajo. Entonces, veamos los ejemplos que tenemos allí. Entonces, por ejemplo, la primera es relación positiva entre la subvaluación de la moneda y el crecimiento de la economía por efecto de la manufactura. Entonces, lo que el señor Rodríguez dice es, bueno, que él piensa que moneda subvaluada tiene una enorme capacidad para estimular el crecimiento económico y diversificar la economía. Por lo tanto, él recomienda, pues, que países en desarrollo
subvalúen su moneda, ¿verdad? Para estimular el sector manufacturero. Un argumento redondito y bien interesante, por cierto. El otro que nos dice el señor Jones, Hall y Jones, Romer y Jones, aquí hay un error. Bueno, nos dicen que la productividad elevada, ellos se preguntan, nos hacen una pregunta, bueno, ¿por qué algunos países tienen un mayor nivel de producto que otros? ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica que un país produzca más que otro? O que la productividad promedio de un trabajador en un país sea mayor que la productividad promedio de un trabajador en otro país. Bueno, eso es teoría del desarrollo, eso es teoría del crecimiento económico. Eso es, caramba, una reflexión que se ha llevado de muchos años de reflexiones y de estudios apasionantes, si se quiere. Ellos intentan responder esa pregunta a través de un concepto nuevo que crean, que es lo que ellos llaman la infraestructura social. Entonces dicen, bueno, no es solamente cuestión de más maquinaria, de mayor educación, sino también hay algo allí que ellos construyen con indicadores que se llama infraestructura social y que tiene una consecuencia muy clara, que es que hace que los trabajadores estén más dispuestos a trabajar. Entonces, en la medida que haya una infraestructura social más adecuada, en esa misma medida, unos trabajadores en un país producirán más que otros trabajadores en otro país. Entonces, interesantísimo, ¿verdad? Pero está muy claro, es muy elegante el presupuesto. A continuación, hay un paper, un trabajo que vi desde hace muchos años de dos profesores venezolanos, ¿verdad? Lamentablemente ya fallecido, donde ellos dicen, bueno, ellos lo que quieren es determinar cuándo es conveniente la intervención del gobierno en la economía. Entonces, a partir de esa pregunta, ellos desarrollan una serie de criterios muy bien fundamentados, apoyados en una teoría de crecimiento económico, de teoría del bienestar, teoría del desarrollo, en los cuales, bueno, ellos intentan responder esa pregunta. ¿De qué trata ese paper? Bueno, y ellos dicen muy claro, criterios para determinar cuándo es conveniente la intervención del gobierno en la economía. Elegante, claro, preciso. En el otro paper, lo que nos dice el famoso profesor Willem Baumol, ¿verdad? Él nos dice, bueno, el efecto que tiene en el conjunto de reglas de la economía, lo que él llama instituciones, cuál es el efecto que tiene en la economía por medio del uso que hacen los empresarios de ese conjunto de reglas. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de reglas que hay en una economía, bueno, entonces a lo mejor los empresarios serán o más productivos o serán más rentistas. En todo caso, ese conjunto de reglas informales que tiene una economía plantean incentivos que hacen que los empresarios se comporten de una manera u otra, que tengan una conducta productiva o una conducta improductiva, inclusive más sesgada hacia la corrupción. Entonces, bueno, entonces el autor hace ahí una serie de consideraciones bien interesantes. El último paper de Douglas North, ¿verdad? Un autor conocidísimo, me imagino, por todos ustedes, autor de un libro muy maravilloso que tiene que ver con las instituciones, el desempeño económico. Él lo que hace en este paper, que es un resumen, por cierto, de su libro, es determinar una especie de marco conceptual para explicar el desarrollo de las economías con base en esas instituciones. ¿Sí? Cómo el país, cómo la economía se comporta en función, o sea, cuál es el desempeño de la economía en función de las instituciones que haya en esa economía. Entonces, ¿por qué quiero mostrarles yo esto? Bueno, porque es un experimento y un ejercicio interesante. Esta gente es capaz de decir con muy pocas palabras cuál es el objetivo de su investigación. Y por lo tanto, el tesista o el estudiante que está haciendo su trabajo de grado debería, de igual forma, estar en condiciones de expresar en muy pocas palabras cuál es el objetivo de su investigación, cuál es su aporte. Fíjense que todos estos papers que he tomado al azar son muy claros en sus objetivos y ciertamente hacen un aporte interesantísimo a la sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, qué sé yo, Villalba y Kelly, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el criterio para intervenir en la economía? Está diciendo algo interesante. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso. A lo mejor cometieron errores garrafales. A lo mejor subestimaron datos, dejaron datos afuera. Bueno, no importa, pues, pero en todo caso, su objetivo está claro y la validez de sus argumentos quedará para la discusión en las actividades académicas.
Entonces, bueno, me acelero porque el tiempo se nos acaba. Entonces, bueno, los mejores, entonces, bueno, unos consejos, unos tips para hablar sobre qué es lo recomendable en los proyectos de investigación. Cuando usted tiene un problema de investigación sobre el cual va a hacer un proyecto y va a generar unas hipótesis y va a utilizar una metodología, hay ciertos rasgos que yo considero que son interesantes para que el proyecto sea viable, ¿no? Para que el proyecto culmine con no resultados favorables, porque siempre habrá una discusión, pero al menos que el proyecto, ¿verdad?, tenga un desarrollo expedito, que sea viable, en pocas palabras. Y me he encontrado que esas son las características más importantes o las que hacen mucho más viable que un proyecto de investigación culmine favorablemente. Es decir, en primer lugar, que tiene que ser acotado. Acotado significa que mientras mucho más preciso, mejor. Evitemos las reflexiones generales, ¿verdad?, sobre la filosofía de la historia, o qué sé yo, sino tratemos de que nuestro objetivo, nuestro objeto de investigación sea lo más acotado posible, que se pueda distinguir mucho más fácilmente del ambiente que lo rodea. Eso significa que es reconocible. ¿Sí? Reconocible es, en pocas palabras, que, bueno, que haya reglas claras, que el lenguaje con el cual se exprese sea claro, sea entendible por todo el mundo y que las reglas con las cuales lo analizamos sean de fácil comprensión por todo el mundo. Eso es lo que yo llamo reconocible. Entonces, qué sé yo, el problema de la pobreza en Venezuela o el problema de la hiperinflación es un tema perfectamente reconocible, no solamente porque lo sentimos todos, sino porque hay reglas académicas o técnicas que distinguen perfectamente el tema de la inflación. Si yo digo, por ejemplo, condiciones para la vida en Marte, o cosas por el estilo, condiciones para la inteligencia emocional o para que una persona sea más inteligente o más eficiente, entonces la cosa se nos complica, ¿no? Es un poco más complicado reconocer el problema porque el lenguaje para expresarlo es menos compartido, pues, o hay mucho más polémica en la significación de las palabras. Entonces, si es reconocible es porque está sujeto a reglas muy claras y tiene un lenguaje que podemos compartir todo. Tiene que ser original. ¿Qué significa original? Y no lo puse aquí porque ya hemos conversado eso, pero original es lo deseable, ¿ok? Es lo deseable, que sea un tema útil, que tenga un efecto importante en la sociedad, pero nuevamente, les repito, la relevancia de un tema no hay criterios universales. Eso dependerá mucho de lo que el autor de la tesis decida y sobre todo que sea capaz de comunicar. Siempre en la introducción hay que ser muy claro en vender, entre comillas, que lo que estamos haciendo es relevante y tiene, tiene efectos concretos para la sociedad. Entonces, eso es lo que llamo yo original, ¿no? Entonces, se nos pide un trabajo original, y bueno, original significa que podemos hacer un aporte particular. Eso es lo deseable en un trabajo de grado. Tiene que ser repetible. Repetible significa que yo puedo, en función del marco teórico y de las respuestas y de la metodología que he utilizado, yo puedo repetir ese trabajo en otras circunstancias y otros tiempos. Si mi tema es instituciones y crecimiento económico, con el marco o con el conjunto de herramientas que yo he diseñado para explorar la relación entre esas dos variables, a lo mejor yo puedo llevarlo a otros países o lo puedo hacer en el mismo país en tiempo distinto. A eso me refiero con repetible. Si las reglas, si el tema está acotado, si hay reglas claras para referirse al tema, bueno, lo más normal, lo más seguro es que sea repetible como forma de o refutar o de ratificar los resultados encontrados en la investigación. Eso es lo que lo hace refutable, ¿no? Refutable significa que normalmente cualquier resultado de la investigación, cualquier hipótesis es susceptible de ser refutada. Y no me canso de decirlo, cuando hacemos un trabajo de grado, lo normal es que nosotros no resolvamos un problema por siempre, sino que simplemente aportemos evidencia. Entonces,
Si nadie tiene la verdad en las manos, ¿verdad? O en su cabeza, pues lo normal es que el trabajo o la tesis o nuestra hipótesis pueda ser perfectamente refutada. Eso es un criterio muy popperiano. Los que conozcan un poco de filosofía de la ciencia recordarán a Popper, ¿verdad? En que en realidad uno no demuestra definitivamente todo hallazgo en ciencias, ¿verdad? Es algo provisional. Permanece vigente hasta que venga otra idea con mayor poder y la refute, y así sucesivamente. Así avanza la ciencia. Es el concepto de Thomas Kuhn de paradigma, ¿verdad? El paradigma se mantiene vigente hasta tanto es sustituido por otro. Entonces, en una tesis de grado, el trabajo, la verdad no se descubre de una vez y por todas, sino que es susceptible, ¿verdad? Es vigente o es provisional, si se quiere. Así avanza la ciencia. Y por último, decimos que es comunicable, ¿no? Es comunicable en el sentido de que si el trabajo está acotado, si está bien identificado, si las variables que intervienen en el mismo fueron identificadas adecuadamente en función de la teoría, entonces obviamente lo vamos a poder comunicar. Entonces, si el trabajo tiene visos de ciencia, metodológicamente es fuerte, bueno, debería comunicarse y debería ser entendido por todo el mundo, ¿verdad? Cambiando lo cambiable. ¿Por qué? Porque la comunicación, porque el lenguaje en el cual está establecido, está escrito, es comunicable, es perfectamente comunicable por todo el mundo. Entonces, bueno, seguramente hay otras características de los problemas de investigación, pero este es, digamos, una pequeña síntesis de las cosas que yo considero más importantes. Entonces, bueno, obviamente, un proyecto de investigación, bueno, una cosa muy importante, quería decirle, es que estas características que hacen interesante, que le dan viabilidad a un problema de investigación, también le sirve para las defensas, ¿no? Entonces, en la medida que esto esté mucho más claro, la defensa le va a ser mucho más fácil, si se quiere. Pero bueno, les decía que si bien hay características que hacen que un proyecto de investigación sea viable, sea de calidad, culmine con éxito, también hay otros problemas muy serios que causan daños estructurales o causan problemas en la hipótesis, o son lo que normalmente llamamos errores en los diseños de investigación. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay un error en la forma como pretendo responder la pregunta. A lo mejor no estoy identificando el problema adecuadamente, o a lo mejor estoy utilizando variables que no son las más relevantes para explicar el problema. Eso es lo que se llama errores en el diseño de investigación. ¿Cuáles son los errores más comunes en el diseño de investigación? Bueno, esos que tienen allí, ¿no? Si alguno de ustedes ha tomado cursos de econometría, a lo mejor les va a resultar familiar estos errores que están aquí. En primer lugar, el error de especificación que se llama, ¿no? ¿Qué significa el error? ¿Qué es esto? Bueno, faltan o sobran variables. Faltan o sobran variables. Así de sencillo. Si a mí me faltan variables o me sobran variables, es que no se utilizó toda la información disponible. No hice un análisis teórico o una investigación teórica lo suficientemente profunda, y resulta que cuando yo intento responder las preguntas de investigación o demostrar la hipótesis, bueno, me quedaron factores fuera y no pude. Me quedé corto, si se quiere. En este caso, cuando se omiten variables, por ejemplo, es lo que se llama error sistemático. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación entre X y Y, entonces, y estoy omitiendo una variable, entonces tengo una relación espuria. Que significa que la relación entre X y Y no es directa, sino que está mediada por otra serie de relaciones, de variables que están en el medio y que yo no tomé en cuenta. Eso es un error gravísimo. ¿Okay? Y que normalmente hace que la investigación pues esté sesgada y esté defectuosa desde el principio. Eso es lo que llamamos errores de especificación. Después están los errores de selección, ¿no? Que son muy comunes cuando se trata de tesis inductivas. Se trata de tesis en las cuales yo analizo, investigo la realidad. Cuando hago, por ejemplo, encuestas, cuando intento demostrar mis hipótesis y responder a las preguntas de investigación,
investigación a través de encuestas o de focus group, o cuando, por ejemplo, hago análisis econométrico, ¿no? Donde hago, por ejemplo, análisis de investigación económica y comparo países para temas de crecimiento, de desarrollo. Entonces, el error de selección implica que cometí un error, por ejemplo, al seleccionar la muestra, no seleccionó a todos los países que estaban o de tiempo, ¿no? Entonces, resulta que seleccioné un periodo de tiempo muy reducido o tuve una muestra de personas que no son suficientemente representativas de la población. Entonces, los errores de selección son muy posibles porque van a dar resultados sesgados o defectuosos. Por ejemplo, hace un tiempo leí un paper que decía, hay un paper de Warner y Sachs del año 2001 que decía, bueno, aquellos países que tienen recursos naturales están condenados a crecer menos. ¿Okay? Por definición, eso es así, decían ellos allí. Pero después sale un paper que demostró que Sachs y Warner estaban equivocados, porque resulta que el periodo de tiempo que escogieron era muy corto. Entonces, si ellos hubieran ampliado el periodo, si hubieran ido del 70 hacia atrás, ¿verdad? Se hubieran dado cuenta, pues, que resulta que, por ejemplo, los países petroleros tuvieron crecimientos muy, muy grandes. Entonces, el petróleo preside, entre comillas, periodos de expansión muy grandes, pero también de contracción, eso es verdad. Pero Sachs y Warner cometieron un error de selección porque tomaron un periodo muy reducido y creo que también una muestra de países muy reducida. Cuando se amplía la muestra, bueno, se demuestra que resulta ser que el petróleo no es tan malo en términos de crecimiento económico. Entonces, eso es lo que llamamos errores de especificaciones. Entonces, lo que se hace en este caso es que cuando hayan esos problemas, las muestras tienen o que ampliarse, ¿verdad? O truncarse, dependiendo de cómo sea. En encuestas, esto es muy común y en las tesis de grado, esto es muy común. Después está lo que se llama la multicolinaridad. Es decir, en las variables seleccionadas o alguna de las variables seleccionadas varían juntas, ¿verdad? Es decir, tienen una altísima correlación una con otra. En la práctica, tú no sabes cuál es cuál, porque varían con tanta, estrechamente, varían con una relación muy grande que no sabes cuál es, y por lo tanto es muy difícil separar el efecto de la variable, de esas dos variables en la variable dependiente. No sabes cuál es el efecto, o es ingreso o es educación, no estás claro allí. Y por supuesto está la llamada la llamada endogeneidad, que tiene que ver cómo la endogeneidad es algo así como que no está claro cuál es el efecto y la causa. Tú no estás, por ejemplo, si tú tienes una variable dependiente, ¿verdad? La puedes sustituir esa variable independiente perfectamente con la dependiente, porque no está claro cuál es la causa y cuál es el efecto. Educación e ingreso, ¿verdad? ¿Cuál es la variable dependiente allí? No se está claro. Eso es lo que se llama el tipo de endogeneidad. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que estos errores y diseños de especificación son básicamente errores en la selección de las variables y el tipo de relación que existe entre las variables para explicar un problema. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo normal, lo que siempre ocurre en las defensas de los trabajos de grado es que los jurados nos atacan por estos lados, ¿ok? Entonces, la nota depende, nos dicen, bueno, es que tú cometiste un error de especificación, no tomaste tu muestra no es representativa o tu periodo de tiempo no aporta suficiente información sobre las variables o introdujiste variables que no son las más adecuadas. Resulta que la relación entre X y Y no es tal, sino es la relación entre X y Z. Z depende de Y. Entonces, eso es lo que normalmente se discute en las defensas y por los cuales nos pueden atacar el jurado. Bueno, culmino, me he demorado un poco más de lo previsto, pero culmino diciéndoles que de qué depende la corrección de estos errores. Bueno, depende de la teoría, amigos. Depende de que tengamos una teoría robusta, de que tengamos una teoría que hayamos estudiado, que conozcamos el tema, que tengamos un dominio mínimo de lo que se ha dicho sobre el mismo
y sobre eso podemos construir nuestras ideas y hacer nuestros aportes. Bueno, yo termino la presentación y quedo a la orden para hacer las preguntas. Entiendo que la mejor manera de hacer preguntas es a través del chat de preguntas y respuestas. Y bueno, quedo completamente a la orden. Ok. Bueno, buenas tardes, dice Jesús. ¿Con qué método se puede realizar una aproximación teórica sobre la política contemporánea? Esto sería para una tesis doctoral en ciencias sociales. ¿Con qué teóricos se puede apoyar? Por favor, Jesús García. Entonces, ¿con qué método se puede realizar una aproximación teórica sobre la política contemporánea? Bueno, Jesús, afortunadamente hay una serie de manuales muy interesantes, ¿no? La mejor manera de entender empezar a estudiar una disciplina es, desde mi punto de vista, hacer una aproximación general con los manuales y después, una vez que uno ha leído el manual, pues estudiar el tema particular, que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si podemos tener el contexto completo y en función de eso, entonces si nos interesa, por ejemplo, qué sé yo, el sistema electoral, bueno, entonces hacemos una investigación en paralela. Pero yo siempre digo, lo mejor es básicamente ir a los manuales. ¿Cuáles son los teóricos? Bueno, dependiendo de la disciplina que ustedes están estudiando. Lo normal es que en cada área de conocimiento siempre hay unos teóricos líderes, ¿no? Entonces, si es en administración, bueno, Deming, qué sé yo, en ciencia política están los varios clásicos, en economía, si se quiere, también. Entonces, lo lógico es que tengamos un dominio de los principales aportes que ha habido en el área. Por ejemplo, yo no puedo hablar de instituciones o derechos de propiedad si yo no conozco a North. ¿Ok? Entonces, lo vería muy mal, digamos. No necesariamente implica que la tesis está mala, pero si no me nombran a North, entonces a lo mejor, si en materia de inflación no me hablas de Keynes y no me hablas de Friedman, bueno, a lo mejor lo voy a ver un poco mal. Entonces, depende. Hay otras áreas en las cuales, por ejemplo, no hay actores definitivos. Entonces, en finanzas, por poner un caso, entonces, bueno, qué sé yo, hay actores importantes, pero no hay el autor o el líder del... Entonces, lo ideal es tratar de dominar al menos los autores clásicos, los que han hecho un mayor aporte, y en función de ahí tratar de construir. Es la primera vez, dice, esta es la primera vez que hago una investigación social. En mi caso, estoy realizando un estudio acerca de las últimas tendencias formativas del cuarto nivel para contribuir al desarrollo de posgrado, UCAP, frente a los desafíos actuales. Es un tema con muchas variables complejas, nivel local, internacional, credenciales, etcétera, etcétera, crecimiento sostenido. Bueno, ciertamente es un tema bien complejo. Tienes que hacer un esfuerzo teórico muy grande. La idea es ver qué es lo que se ha dicho sobre el tema, ¿verdad? En los últimos años, cuáles son las principales ideas y, por supuesto, bueno, después hacer un estudio empírico. Creo que los estudios comparados aquí son muy, muy interesantes. ¿Ok? Si estás hablando a nivel internacional, tienes dos retos. Por una parte, escoger cuál es la muestra que te interesa. Depende, ¿verdad?, de lo que vayas a hacer. Algunos países serán más importantes que otros. Entonces, tienes que defender muy bien cómo escogiste la muestra. Y lo segundo es cuando se habla de casos, de estudios comparados, tú tienes que tener un conjunto de criterios muy específicos que se pueda aplicar de forma igualitaria a todos los casos. ¿Okay? Entonces, no puedes ir a lo loco, tratando de ver, bueno, qué hay aquí, qué hay allá. Lo lógico es que tú vayas con un esquema previo que puedas ir ajustando en la medida en que los casos te están diciendo otra cosa. Otra pregunta nos dice, ¿puedo diseñar mis propios instrumentos de corrección de datos o debe obedecer algunos patrones previos? ¿Debo circularlo a estudiantes, aspirantes internacionales? ¿Cuál departamento me puede dar información de datos en la UCAP? ¿Matrículas? Bueno, con respecto a los... Depende también del tema en el cual tú te desarrollas, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Psicología es muy buena en matemática y estadística. Puedes hablar con el profesor Peña, que es nuestro vicerrector, que es experto en el área. Por otra parte, el diseño no existe. Es muy interesante la pregunta sobre instrumentos para la recolección de datos, porque aquí nuevamente no hay un criterio universal. ¿Okay? El instrumento que tú diseñas
tiene que ver con la problemática que tú estás estudiando. Y lo normal es que tú tengas que diseñar el instrumento sobre la marcha. ¿Qué te dice qué es lo que te determina la estructuración del instrumento? Bueno, la teoría, no hay otra. Es decir, la teoría es la que te dice cuáles son los temas a los cuales tú le vas a dar relevancia y por lo tanto el instrumento o la encuesta tiene que, se hará en función de eso. Entonces no hay un criterio universal, solo es la teoría. Entonces, bueno, tú tienes que vigilar muchas cosas. Tú tienes que evitar los errores de especificación cuando se trata del instrumento. O sea, el instrumento es adecuado de acuerdo a la teoría para la muestra. O sea, la muestra es representativa del problema que tú estás estudiando. Entonces, ahí los errores de especificación son muy, muy importantes. Muy bien. Un ejemplo de multicolinialidad. Mira, por ejemplo, imagínate que estamos estudiando participación, al Loer Sánchez, un ejemplo de multicolonialidad. Imagínate que estamos estudiando el tema de la participación electoral. Entonces, y tú tienes como variables dependientes el ingreso y el estudio, ¿no? Entonces, la verdad es que estas tres, tú tienes una variable dependiente y dos independientes. La verdad es que tú podrías cambiar el orden perfectamente de esas variables. Es decir, a lo mejor un mayor ingreso te genera una mayor participación electoral y un mayor estudio. O lo puedes intercambiar. El estudio a lo mejor te... Entonces, el efecto, las variables varían muy estrechamente y tú no eres capaz de determinar el efecto que tiene en la variable dependiente. Porque son... La idea es muy sencilla. Multicolorialidad es que tú no puedes distinguir el efecto que cada variable ejerce en la variable dependiente, porque estas dos variables independientes varían o son muy estrechas. Se puede decir que son casi la misma. Entonces, estadísticamente eso no está correcto, porque no sabes, ¿verdad? No puedes distinguir el efecto de uno y otro sobre la variable dependiente. Y tú precisamente lo que estás haciendo el estudio es para ver cuál es el efecto independiente de cada una de esas variables, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienes ese problema. Puede indicar autores para la construcción de tesis doctorales. Mira, en realidad hay muchos manuales. A mí me gusta mucho, aunque no es muy popular, pero el de Eco, Humberto Eco, ¿verdad? Cómo hacer una tesis de grado. Me gusta mucho ese manual. Recuerda que desde el punto de vista del lenguaje, tesis son para doctorado y trabajos de grado son para maestría y otros niveles, ¿no? Entonces, la tesis doctoral tiene unas características muy específicas y que se diferencian de la maestría porque en la tesis de doctorado tú tienes que ser capaz de identificar rápidamente tu aporte. Es decir, mi tesis, dices tú cuando presentes la tesis, tiene este aporte muy particular. Esa es la idea básica de una tesis de doctorado. Por supuesto, no esperamos que tú descubras el agua tibia o que descubras las leyes de la relatividad. No se trata de eso. Lo que se pide en una tesis doctoral es que tú puedas distinguir claramente cuál es tu aporte. De toda la revisión del problema, de toda la revisión teórica que hay sobre el problema, de todas las hipótesis que hay sobre el problema, bueno, tú eres capaz de determinar una cosa nueva. Yo siempre digo que es como una especie de aporte incremental al pool de conocimiento. No vas a hacer una revolución, ¿verdad? Porque la revolución la hacemos entre todos en las ciencias sociales, pero al menos tú eres capaz de determinar el aporte incremental que tú has hecho sobre ese tema. Te informo que a Daisy Darias, que vamos a hacer con el profesor Urbina, Emilio Urbina, va a hacer una videoconferencia especialmente para tesis de doctorado. De manera pues que te pido que estés atenta a esta. Josefa nos pregunta, a pesar de todos los esfuerzos que hace la universidad en producción de trabajo de investigación, persiste el síndrome TMT. ¿Cómo influye la institución, los planes de estudio, el tutor o el tesista en la presencia de ese problema que atenta contra la productividad institucional en materia de investigación? Josefa, lo que me dices es muy cierto y de hecho esta serie de videoconferencias que estamos haciendo está destinada a estimular y a motivar a los TMT para que culminen sus clases, para que culminen sus trabajos de grado.
En realidad el trabajo de grado no es una tarea imposible. El trabajo de grado es una tarea de dedicación y de disciplina. Y si hay algunos datos y algunos temas, algunas ideas que se pueden extraer de estas teleconferencias, bueno, ese es el objetivo de nosotros, disminuir el TMT. Es un tema muy complejo. ¿Cuáles son las causas para que los estudiantes abandonen la tesis? Bueno, son muy variadas, es el mundo contemporáneo, pero ciertamente, y por supuesto, yo no voy a escurrir el bulto, ¿no? Debo decir que a veces el acompañamiento de los profesores no es el más adecuado. A veces no creamos un ambiente suficientemente, digamos, ameno, ¿verdad? Para que los estudiantes realicen sus investigaciones. Entonces, bueno, nosotros esperamos que esta serie de conferencias tengan algún efecto positivo en la disminución de los TMT. Álvaro nos pregunta, usted habló del trabajo de investigación basados en hipótesis. En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de investigación y aquellas que se basen en cumplimiento de sus objetivos? Una pregunta muy interesante, Álvaro. Yo lo que dije, digamos, hay una diferencia entre las preguntas de investigación y la hipótesis, ¿no? Normalmente es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú hablas de hipótesis, tú tienes que estar muy claramente convencido y muy seguro de que la relación entre las dos variables es correcta. Cuando tú hablas de preguntas de investigación, la respuesta es normalmente aproximada, ¿no? Entonces tú das una respuesta, tú das unas evidencias, y bueno, tú dices, tú te conformas con eso. La hipótesis es algo mucho más tajante. Todas las tesis requieren una hipótesis, obviamente, porque si no, no hay valor agregado. El problema es que el reto está en precisamente demostrar que la hipótesis se da. Las preguntas, los objetivos, por su parte, son, digamos, trabajos. Yo no me gusta hablar de tesis por objetivos, que los objetivos son precisamente diferenciar y demostrar que la hipótesis, prestarle apoyo a la hipótesis o responder satisfactoriamente las preguntas de investigación. Pero en el fondo es lo mismo, pues. El objetivo normalmente son muy específicos, digamos, aislados dentro del proceso de investigación, pero lo normal es que uno avance, ¿verdad? Y que los objetivos se conviertan en hipótesis comprobadas. Podemos hablar de eso más adelante, Álvaro, si no se satisface mi respuesta. Heira nos dice, saludos, muchas gracias por su enseñanza. ¿Cuáles preguntas autoevaluativas puedo hacerme en el desarrollo de mi tesis? De tal manera que pueda detectar mis fallas y corregirlas antes que las detecte los jurados de tema. Heira, el objetivo de los errores, o lo que llamé diseños de investigación, es lo que es tu principal checklist. ¿Ok? Porque por allí, ¿te acuerdas? El error de especificación, sesgo de selección, multicolinaridad. Allí es donde están los principales problemas de las tesis. Y por ahí es donde te van a atacar en el buen sentido de la palabra, los jurados. ¿Ok? De manera pues que yo te diría que antes de redondear tu argumento, trates de chequear, y esto se hace normalmente acudiendo, conversando con los expertos, profundizando en la teoría, si tienes alguno de estos errores. Porque te repito, por ahí es donde nos van a atacar. Carlos nos pregunta, le pido a los amigos, por favor, que hagamos las preguntas por el chat de preguntas y respuestas, ¿ok? Por el panel de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil. Me disculpan si no les dije eso al principio. Carlos nos pregunta, voy a hacer un estudio sobre educación privada de bajo costo en sectores populares. Deseo conocer a profundidad la toma de decisión de los padres de bajos recursos a la hora de matricular a sus hijos en estas escuelas y no en las públicas. ¿Qué método me recomienda, por favor, para buscarlo y basarme en él? Bueno, Carlos, no soy experto en este tema, pero yo diría desde el principio que yo empezaría a hacer focus group, ¿ok? Yo sé que encuestas es muy complicado. Si puedes hacer una encuesta con una calidad en términos de representatividad buena, sería lo adecuado. Pero yo empezaría simple y llanamente, en primer lugar, haciendo los datos, tratando de ver cómo se dividen los estudiantes en un sector y en el otro, y tal vez conversar con los padres de un sector y otro en un focus group te daría algunas ideas interesantes.
El focus group, por supuesto, no es representativo. El focus group no te lo dice todo, pero te da pistas muy interesantes que te puede ayudar a diseñar la investigación de una manera más eficiente. No soy experto en el tema, Carlos, disculpa que no te dé mayores detalles. María José nos dice, saludos, mi investigación es de tipo histórica, donde abordo un grupo social específico. Sin embargo, no tengo una hipótesis determinada, ya que me encuentro haciendo una aproximación a dicho grupo que no ha sido muy abordado previamente. ¿Qué recomendación puede hacerme sobre las variables y construcción del marco teórico? Bueno, fíjate, María, tu caso es muy interesante porque tú estás haciendo un ejercicio de investigación. Lo único que tú tienes claro en este momento es que ese grupo histórico, no es un grupo muy conocido y sobre el cual no hay mucha información. Entonces, lo que yo te recomendaría en este momento es tratar de completar la investigación y la información sobre este grupo. Es decir, lo básico, de eso tú sabes más que yo. Y de allí, pues, a lo mejor surge, yo no diría una hipótesis determinada, pero sí un diseño de investigación. Y claro, tú tienes un problema porque entiendo por lo que me dice, es que la información sobre este grupo histórico es muy reducida, debe ser inexistente. Por lo tanto, la hipótesis va a surgir de la recopilación de información. Entonces, es muy emocionante porque el hecho que no tengas una hipótesis en este momento no significa nada. Al contrario, deberías estar contenta, bueno, que vas a iniciar la investigación sobre un grupo sobre el cual hay poca información y tú eres, digamos, la pionera en poner y hacer conocer este grupo y empezar a reflexionar sobre este grupo social. De manera que no te preocupes por no tener una hipótesis específica, ya saldrá de tu investigación, ¿ok? Pero muy interesante, eres una investigadora muy afortunada, déjame decirte, María. Josefina nos dice, gracias Daisy por las gracias. Necesitamos hablar de usted de 4 y 5, solo del caso relación cuasi. Josefa, disculpa, no entiendo de qué estamos hablando aquí, si me puedes aclarar, no entiendo, necesariamente debo hablar de variables dependientes y variables dependientes y variables independientes, o son el caso de relación causa-efecto. No, bueno, es necesario hablar de variables dependientes e independientes si tu proyecto de investigación o tu problema de investigación relaciona una o más variables. Normalmente es así. Si tú quieres, si el proyecto de investigación está estructurado de esa manera, siempre lo normal es hablar de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Bueno, es el problema como tal. ¿Okay? Entonces, lógicamente, tienes que hacerlo de esa manera. Ahora, eso implica que los diseños de investigación siempre sean así. No necesariamente, ¿ok? Yo dije en el principio que hay, por ejemplo, hay reflexiones de tipo filosófica, por ejemplo, que son mucho más especulativas, son mucho más generales. O, por ejemplo, hay marcos teóricos que intentan explicar, en economía eso se ve mucho, o en ciencia política, modelos teóricos que intentan explicar unas conductas muy generales, que normalmente no tienen fecha ni periodos específicos. Eso es perfectamente posible. Las tesis históricas y las tesis filosóficas son así. Pero si hablemos, pero hay un formato adicional que tiene que ver con problemas muy específicos. Bueno, en esos problemas lo normal es que tú tengas que proceder con una variable dependiente o una variable independiente. Al menos, Josefa, esa es la experiencia que yo tengo como investigador, ¿ok? No soy filósofo, me gustaría hacerlo. Lo normal es que uno investigue sobre casos muy concretos, problemas muy específicos, a lo que tú les puedes poner números, etcétera. Y cuando eso ocurre así, bueno, lo normal es que hable de variable dependiente y variable independiente. ¿Ok? No es la única manera, pero es la que yo estoy manejando en este momento. Daisy, está interesada en estos temas. Esto va a estar, Daisy, en esta teleconferencia va a estar colocada en el canal YouTube de posgrado, ¿ok? Ahí la puedes encontrar. Al final verás mi muchas,
son muchas. Mira, depende surge de la universidad, de tus estudios, surge de lo que tú ves en la calle, surge de la interacción con tus compañeros y con tu familia, surge de lo que ves en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Normalmente el objeto de estudio es un interés muy personal, ¿verdad?, que tiene el investigador y sobre el cual yo no te puedo decir de dónde sale, ¿no? Es un tema psicológico que es complicado. Entonces, el hecho que yo me interese por la hiperinflación es algo fácil en la mayoría de nosotros porque lo estamos sufriendo. Y si soy economista, mucho más. Pero el hecho de que yo me interese por pobreza y liberalización comercial, por pobreza es un tema que nos interesa a todos, pero liberación comercial tal vez es un tema que no nos interese a todo el mundo. A lo mejor nos interesa pobreza y educación, pobreza y políticas sociales, etcétera. Pero tal vez liberalización económica es un tema que le interesará a poco. ¿Por qué a ti te interesa ese tema en particular? Bueno, es algo que yo no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que cualquier tema o cualquier variable o relación entre variables requiere un esfuerzo teórico muy grande. ¿Ok? Si a ti por X razones te interesa el tema de pobreza y apertura comercial, entonces, bueno, el objeto de tu investigación, lo que te interesa a ti estudiar, va a salir del conocimiento y el estudio a fondo de ese problema en particular. No hay otro. Entonces, el estudio saldrá, pues, una vez que tú conoces el tema, tú tratas de hacer la vinculación entre las dos variables, bueno, vas a tener preguntas. Lo normal es que surjan problemas y preguntas, ¿no? Preguntas que a lo mejor no están claras en lo que has leído, en lo que has reflexionado, y ese es tu objeto de estudio. Así de sencillo. ¿De dónde sale? O sea, ¿cómo tú llegas allí? Bueno, eso depende de cada persona en particular. Pero lo normal es que uno lea, investigue y reflexiona y hable sobre el tema en particular para irlo moldeando y a partir de allí hacer nuestro trabajo de grado. Daisy, muy bien, muchas gracias. Daisy, anotado. Rosana, aunque no hablo de método, su ponencia está basada en la investigación cuantitativa. ¿Puede dar sus coordenadas de redes sociales para seguirlo? Los objetivos también determina el diseño de recolección de información que quiero obtener con ese instrumento. Por supuesto, claro, el objetivo, lo que Daisy llama su tema de investigación, es lo que determina la forma como tú vas a estructurar tu instrumento para recopilar los datos. Si no es al contrario, tú puedes acudir a la experiencia y ver otros tipos de instrumentos, encuestas, focos, etcétera, que se han hecho con temas similares. Pero básicamente la estructuración del instrumento depende de tus objetivos de investigación. ¿Ok? José Gregorio, creo que no todas las tesis tienen una hipótesis. Esto aplica a los trabajos de índole cuantitativo, pero creo que las investigaciones de índole cualitativa no necesariamente tienen una hipótesis. Corríjame si estoy en lo cierto. Es un tema interesante, José Gregorio, es una pregunta muy, muy interesante. Yo te digo, no necesariamente tiene las tesis cuantitativas tienen una hipótesis, eso no es así, ¿no? Todo lo contrario, no necesariamente. Tú puedes tener respuestas parciales. Ahora, lo que yo he dicho es que todas las tesis deberían tener una hipótesis, porque el trabajo y la comprobación de la hipótesis es lo que hace que la ciencia avance, que el conocimiento se expanda. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, todas tienen que tener hipótesis, independientemente si es cuantitativa, documentar, exploratoria y todos esos términos que uno aprende en metodología, ¿no? Lo que yo dije al principio es que a veces hablar de hipótesis, la hipótesis implica que tú estás muy claro en la dirección de causalidad, perdón, primero, que está correctamente especificada el problema, es decir, que son todas las variables que deben estar, que no te sobran ni te falta alguna, y por otra parte, que está claramente establecida la direccionalidad de la relación, que es X la que te causa Y y no Y la que te causa X. Entonces, en ese sentido, ¿de dónde sacas tú todo eso? Bueno, nuevamente de la hipótesis, de la teoría, de que conozcas bien el tema y que hagas una investigación a profundidad del tema, del problema que estás tratando de explicar. Pero te repito, todas las tesis deberían tener una hipótesis, porque eso es lo que implica o lo que le da calidad a la tesis y lo que hace que el conocimiento se expanda.
Si hay unos objetivos muy particulares, yo, como decía el profesor Álvaro hace un momento, yo no veo mucha diferencia entre el objetivo y la hipótesis, ¿no? El objetivo, el cumplir determinados objetivos puede transformarse perfectamente en una hipótesis. Es decir, yo quiero explicar la relación entre este tema y en el otro. Bueno, eso es perfectamente posible. Pero la hipótesis debería estar presente en toda tesis de investigación. Muy bien, sigamos por aquí. Celide nos pregunta, si el tema no ha sido tratado antes, como en el caso planteado por María, o por ejemplo, no hay investigación anterior, ¿cómo se elabora el marco teórico en ese caso? Bueno, Celibet, déjame decirte que te toca ser pionera, ¿ok? Y yo siempre digo, ojalá que yo encontrara un tema sobre el cual no se ha dicho nada. Deben considerarse muy afortunados el que se toma con eso, el que se topa con un tema de ese tipo. Te toca dar los primeros pasos, ¿no? Cuando hay un tema sobre el cual no se ha trabajado mucho. Se trata de dar, por ejemplo, en el COVID, en este momento, la pandemia del 2020 está planteando muchos temas de este tipo, ¿ok? ¿Qué van a hacer esas personas? ¿O qué van a hacer los investigadores? No solamente en el plano científico médico, sino también en los efectos sociales y políticos del COVID. Bueno, se van a encontrar con una gran cantidad de temas sobre los cuales no hay trabajos previos, ¿verdad? Entonces, les toca a ellos dar los primeros pasos. Esos primeros pasos, con toda seguridad, no van a resolver los problemas, ni van a ser la última palabra sobre el tema, pero van a tener el inmenso mérito de que van a ser como los primeros escalones, ¿verdad? De una larga escalera sobre la cual los investigadores van a empezar a subir. Entonces, en ese caso, en el caso de que son temas inéditos sobre lo que no hay investigación, bueno, te toca ser muy imaginativa, te toca leer mucho sobre temas relacionados, te toca especular mucho, tenemos un nivel de especulación y sobre todo te toca conversar mucho con las personas, con tus pares, pues. Entonces, pero repito, afortunada tú, aunque tú seas la primera en dar el paso, ¿no? ¿Cuál es el canal de YouTube de posgrado? Se llama así, ¿ok? Lo puedes buscar así, Yerli. Simplemente posgrado UCAP en YouTube y ahí están todas estas exposiciones. En el caso de Elis, muy interesante, pero la tesis de corte cualitativo, el término variable no tiene confrontación. Oye, me gustaría, muy interesante lo que me dices. Yo ciertamente estoy hablando, digamos, lo dije al principio, no sé si escuchaste, creo que el hecho de que yo no sea un experto en metodología, sino que te hablo de mi experiencia con investigador, a veces me hace que no utilice los términos con propiedad, ¿no? Entonces me disculpo si en ese caso no utilicé los términos que tú conoces. En todo caso, lo que yo quiero decir es que un problema normalmente es la consecuencia de la relación entre varias variables, entre una o más variables. El problema es causado por otras variables muy particulares. Eso es lo que quise decir y me disculpa si metodológicamente el término no está correctamente utilizado. Veo por el chat, me dicen aquí, la dirección de posgrado o los directores de programas pueden apoyar a los estudiantes en la ubicación de un tutor adecuado interesado en un proyecto de grado. Entiendo que el tutor es el único asesor que tiene el estudiante sobre el tema y sobre metodología aplicable a la tesis. Mira, formalmente no estamos en la obligación, Juliana. Lo que hacemos nosotros es simplemente recomendamos a colegas, ¿ok? Por ejemplo, los consejos de posgrado no nombran a los tutores. Normalmente el estudiante trae a su tutor. Nosotros podemos recomendar perfectamente y hacemos recomendaciones, y creo que a veces no hacemos suficiente para ayudar a los estudiantes a encontrar tutores, ¿no? Y además, yo estoy de acuerdo, a veces la proporción o la oferta de tutores es muy reducido, porque a veces somos pocos profesores, no tienen tiempo, no les interesa el tema, etcétera. Ahora, fíjate, yo siempre le digo a los estudiantes que el tutor es la voz más importante en el desarrollo de tu tesis, después de la tuya, por supuesto, pero que lo inteligente es que nuestros estudiantes consulten, ¿no? Y que consulten. Hablen con todo el que crea que le puede aportar algo y que les aporte. Entonces,
el limitarse exclusivamente a una relación allí monógama con el tutor no es lo más recomendable en este caso en particular. ¿Okay? ¿Qué más? Sí, dice, Rosana pregunta, ¿Posgrado UCAP acepta tutores de otras universidades? Sí las aceptamos, Rosana. Lo normal es que traigas una carta donde le diriges al Consejo de Posgrado quién es la persona y un pequeño currículum, y normalmente se acepta. A mí me gusta mucho eso, ¿ok? Que traigamos expertos de fuera de la universidad porque creo que le da mayor riqueza a la discusión. Elvis, muy interesante, pero la tesis de corte cualitativo, el término variable no trae... ya esto ya lo respondí. Bueno, queridos amigos, creo que se acaban las preguntas, al menos por el panel de preguntas y respuestas, se nos hace un poco tarde. La presentación estará en el canal de YouTube, ahí encontrarán mis datos, quedamos a la orden para cualquier consulta y la idea es precisamente ayudarlos a trabajar en sus tesis, en sus trabajos de grado. Queremos reducir la proporción de TMT y para eso queremos dedicar esfuerzo y mayores recursos, ayudarlos a ustedes a completar sus tesis de grado. Me disculpan, creo que quedaron muchas preguntas pendientes, especialmente por el chat, pero bueno, ya lo podemos dejar para otra oportunidad. Les recordamos, quiero recomendarle al profesor Fidias Arias, viene la próxima semana a hablar del marco teórico. Yo me concentré en el problema, el profesor Fidias se va a concentrar en el marco teórico y estoy seguro que de esa presentación complementa lo que yo dije en esta. Estén pendientes de las próximas teleconferencias y quedamos a la orden por Posgrado UCAP. Que tengan muy buenas tardes, estoy profundamente agradecido de su participación y disculpen si no respondí todas las preguntas y si no las respondí satisfactoriamente, por supuesto. Que tengan muy buenas tardes.